Que la paz de nuestro Señor Jesucristo repose sobre cada uno de ustedes, mis queridos amigos que me ven. Que el Espíritu Santo de Dios me los acompañe a todos ustedes, donde quiera que ustedes estén. Que Dios mande ángeles del cielo a proteger sus vidas hasta el último día de sus vidas. Ese es mi deseo de todo corazón para ustedes que me ven. Que el Señor Jesucristo esté con ustedes por siempre y para siempre, porque Él lo prometió, que estaría con cada uno de nosotros para siempre. Hoy quiero compartir contigo una palabra, como siempre, una palabra que está en el libro de Mateo en el Nuevo Testamento. Y es una parábola muy bonita que se llama Parábolas de los Talentos. La parábola de los talentos. Eso está en Mateo capítulo 25. Capítulo 25. Versículo 14. Del 14 al 30. Del 14 al 30. Vamos a leer un poco. Yo les recomendaría, como siempre, que tenga su Biblia a la mano, que tenga su Biblia, la Sagrada Escritura, y que usted pueda ir leyendo cada versículo, y así usted va verificando, corroborando que lo que se está leyendo es palabra de Dios y que es de la Biblia que se está hablando, de la Sagrada Escritura, y así usted puede entender mejor el texto bíblico, ¿ok? Si ya la tiene, usted puede leer conmigo. Si no la tiene, búsquela un momento, pare el video, va, la busca, se sienta, pone otra vez en movimiento el video y va leyendo, ¿ok? Antes de hablar de esta parábola que me vino esta mañana propio a la mente, ¿no? Entonces yo dije, bueno, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame a explicarla para que la podamos entender, para que haya discernimiento, para que seas tú hablando a través de mi boca, usándome, porque sin ti yo no puedo hacer nada. Sin la ayuda de Dios nada podemos hacer. Y yo decía, Señor, pon palabras de sabiduría en mi boca, pon palabras de ciencia, pon entendimiento, pon comprensión. Yo ya había leído antes esta parábola. Aquí la tengo subrayada. Empieza desde aquí. Y subrayé unos cuantos versículos que me llamaron la atención. Ya la había leído de hace mucho tiempo, ¿no? Y sé de qué se trata, sé qué significa. Pero cuando se trata de explicárselo a otra persona, le pido siempre al Espíritu Santo que sea Él hablando, porque yo me puedo equivocar. Yo soy un ser humano, yo me puedo equivocar. O de repente puedo dar una explicación que quizás a los oídos de otras personas no está muy clara. Por eso yo le pido al Espíritu Santo ahora mismo, y con el poder de Cristo Jesús, o sea, ese nombre poderoso, porque hay poder en el nombre de Jesús, y con su Santo Espíritu, que es el poder de Dios, que ponga sabiduría, que ponga entendimiento, discernimiento en tu mente, en tu corazón, que abra tus sentidos, que los abra, que quite toda tiniebla, toda venda, y te deje entender, te deje discernir, te deje comprender esta parábola, porque es muy interesante, es de reflexión, es una palabra que verdaderamente toca el corazón. Y esto es para todos, para cada ser humano en la tierra, cristiano o no. Esto es para todos. Dios no hace excepción de persona. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento y ser perdonados todos por Él y ser salvos por Él. Así que la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Preste mucha atención. Y si hay algo que no le queda claro, busque su Biblia, léala a solas y ore antes de leerla y pida discernimiento y comprensión para que Dios le revele, para que el Espíritu Santo le hable. Porque el que medita diariamente en la palabra y pide discernimiento, créame que Dios se lo da, porque Dios dice en su palabra que el que pide sabiduría, Él la da sin negarla. O sea, Dios no te va a negar a ti su sabiduría, Él te la va a dar si tú se la pides. Ok, dice aquí.
La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice aquí, parábolas de los talentos, parábola de los talentos. Dice en el 14, inicio a leer desde el 14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Está comparando el reino de Dios con un hombre que se fue lejos, se fue de viaje. Llamando a sus siervos, les entregó sus bienes. Jesucristo se fue a preparar morada en el cielo para ti y para mí. Y Él nos dejó sus bienes para que nosotros los administremos, para que nosotros seamos administradores de sus bienes. ¿Cuáles son los bienes del Señor? Primeramente, los seres humanos somos los bienes del Señor, le pertenecemos a Él. Dios nos creó para servirle a Él y para servirnos entre nosotros mismos, porque nosotros somos siervos. ¿Y cuál es el bien más poderoso que Dios nos dejó? Que Jesucristo nos dejó, el bien más poderoso. ¿Usted sabe lo que es un bien? Un bien es algo material que se nos deja. Le pongo un ejemplo, una casa, un carro, una herencia, un negocio. Y nosotros tenemos que multiplicar esos bienes, ponerlos a producir. Bueno, mire, Jesucristo a nosotros, Dios Todopoderoso, nos dejó un bien. Y este bien está aquí, míralo. ¿Ves? Mira qué bien, mira qué bien, mira qué tesoro, mira qué palabra poderosa, mira qué material te dejó el Señor. ¿Y para qué te dejó ese bien? Para que lo multipliques. ¿Y cómo se multiplica el bien de Dios? ¿Cómo se multiplica la palabra? Predicando la palabra. Predicando la palabra. Es la manera de uno multiplicar este bien tan hermoso que Dios nos dejó. Predicándola, multiplicándola, esparciéndola, distribuyéndola, hablando, predicando. Así multiplicas este bien. Así se multiplica este bien. Entonces dice aquí, a uno dio 5 talentos. O sea, el Señor se había ido, el hombre se había ido, llamó a su sirviente, le dejó sus bienes. Y a cada uno le distribuyó sus bienes. Les dijo, a ti te voy a dar tanto, a ti te voy a dar tanto y a ti te voy a dar tanto. Para que cada uno de ustedes multiplique. Y en este caso, cuando hablamos de bienes, Dios también a esos bienes les llama talentos. Las capacidades, las habilidades que tenemos cada uno de nosotros sobre la tierra. Esos son bienes que Dios nos dejó, tesoro que Dios puso dentro de nosotros para sacarlos y multiplicarlos. Continúo en el 15. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1. O sea, a un hombre, a uno de los sirvientes, el hombre le dio 5 talentos y a otro de los sirvientes le dio 2 talentos y al otro sirviente le dio 1 talento. O sea, el hombre, el dueño, el propietario, repartió entre 3 sirvientes sus bienes. Y dice aquí, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. O sea, este hombre, vuelvo y repito, llamó a sus sirvientes, 3 sirvientes. A cada uno le dio talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1, según la capacidad, habilidad que tenía cada uno, porque cada uno de nosotros, tú y yo, tenemos habilidades y tenemos capacidades. Y esas habilidades, esas capacidades, esos talentos que Dios nos dio, esos talentos, Dios no te los ha dado para que tú lo tengas guardado, para que tú lo tengas de lujo, para que tú lo tengas de adorno. No, te los dio para que lo pongas en práctica. Dios te ha dado a ti talentos, dones y capacidades, habilidades para que las pongas en práctica, para que las multipliques. ¿Ok? Dice aquí, en el 16, dice, y el que había recibido 5 talentos, el siervo que había recibido 5 talentos,
Fue y negoció con ellos y ganó 5 talentos más. O sea, a este siervo, el hombre, el propietario, el dueño le había dado 5 talentos y este siervo se fue, hizo negocio y multiplicó esos 5 talentos. O sea que ya no tenía 5, ahora tenía 10 porque lo multiplicó. Y eso es lo que quiere Dios, que tú multipliques tus talentos, que tú multipliques tus capacidades, que tú te desarrolles, que tú crezcas a todos los niveles, a nivel profesional, a nivel espiritual sobre todo, como siervo de Jesucristo, en tu familia, con tu hogar, con tus hijos, con tus estudios, en todo, pero primeramente en las cosas de Dios. Multiplicando tus talentos en las cosas de Dios, viendo para qué eres bueno y ofreciendo tus servicios en la iglesia, con tus hermanos de la fe y con los más necesitados, con la viuda, con el huérfano, con el mendigo, con el que pide, con el que tiene hambre, con el que está desnudo, que tú lo estás viendo que tiene hambre, que está desnudo, que le falta un par de zapatos, dáselo. Si tú lo tienes, dáselo. Porque la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Porque a veces nosotros sabemos hacer cosas buenas y tenemos oportunidad de hacerlas y no las hacemos. Y eso Dios no lo cuenta como pecado. Eso es un pecado, es un pecado. Continuó leyendo en el 17, dice: asimismo, el que había recibido dos talentos, ganó también otros 2 más, Quiere decir, a este siervo le dieron 2 talentos. Él fue, lo negoció, lo multiplicó y ganó 2 talentos más. Te hago un ejemplo. Es como que Dios te dé lo material, el dinero, para que tú construyas una iglesia y tú construyes la iglesia. Pero Dios te sigue proveyendo, porque Dios ha visto que eres un buen administrador de bienes. Y dice, con el material que le dejé, construyó una iglesia. Qué bueno. Pero Dios está esperando que tú construyas otra iglesia y construyas otra y otra y otra y otra. O sea, multiplique. Te dio una iglesia, multiplícala por 2, construye otra. Jehová Jireh, Jehová es mi proveedor. Dios te va a proveer para que tú sigas produciendo, para que tú sigas multiplicando. Pero si Dios ve que ya construiste una iglesia y a esa iglesia está entrando abundancia, prosperidad económica, y que tú estás en la capacidad de construir otra iglesia, pero tú dices, no, con esta iglesia ya es suficiente, ¿para qué voy a construir otra? Ahí estás pecando, porque tú sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, se te cuenta como pecado. Y teniendo las posibilidades para hacerlo, teniendo el tiempo, la disposición económica y la gente que te ayude a hacerlo, tú no lo vas a hacer, porque tú vas a decir, ay no, ya hice mucho, suficiente, ya no hago más nada. No, mira, hasta el día que nosotros partamos de este mundo con el Señor Jesucristo, hasta ese día nosotros tenemos que trabajar. A ese día nosotros tenemos que multiplicarnos como las células del cuerpo que se multiplican a sí mismo. Hasta ese día de nuestra vida, hasta el último día de nuestras vidas, nosotros tenemos que desarrollarnos, que crecer, que multiplicarnos. No podemos decir, bueno, ya yo hice esto, ya yo no hago más nada. No, porque Dios te trajo a ti a producir, no es que te quedes sentado sin hacer nada. Y eso va para mí también, eso no es para ti solo, eso es para mí, esto es para allá. Para ti y para mí, porque la palabra de Dios es espada de 2 filos, que corta para allá y para acá, te corrige a ti, me corrige a mí, sobre todo a mí que estoy predicando, me corrige, porque yo soy la primera que tengo que dar el ejemplo si estoy predicando, ¿verdad? Porque no puedo pararme aquí a decir, ay, esto, lo otro y aquello, y yo no hago nada. También tengo que hacer, porque yo también le voy a dar cuentas al Señor. Entonces, leo el 18, dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Recibió 1 solo este siervo, un solo talento, y en vez de multiplicarlo, de decir voy a multiplicar, voy a negociar, voy a hacer crecer este talento, lo escondió.
le dio miedo, lo escondió. Y le voy a decir una cosa, cuando digo negociar, y aquí se dice negociar, es el término que se usa, no estamos hablando de que usted va a hacer negocio con la palabra de Dios, no, porque con la palabra de Dios no se negocia. La palabra de Dios, Dios nos la dejó gratuitamente la tenemos que predicar. Pero Dios es tan bueno que cuando tú trabajas en el Señor Jesucristo, Dios te provee. Mira, las bendiciones vienen de todos lados. Las bendiciones vienen de parte de todo el mundo. Cuando tú trabajas en el Señor, mira, el trabajo en el Señor no es en vano. El Señor te paga porque el Señor no es deudor de nadie. Y con la primera cosa que el Señor te paga es con la salvación, con la vida eterna, con el perdón de pecado. Moldeando tu carácter, desarrollándote cada día más, creciendo a nivel espiritual, dándote madurez espiritual. Y Dios va a proveer para que tú sigas haciendo cosas para el reino de Dios. Porque Dios es el dueño de todas las riquezas, sobre todo de las riquezas espirituales. Así que si Dios te da un talento, te da una capacidad, no la escondas. No tengas miedo, no seas miedoso. Yo también era miedosa, yo también era tímida. Yo también me quería esconder, pero dije, no, basta, ¿por qué me tengo que esconder? ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que esconder? Dígame usted. En 2 de Timoteo 1:7, si no me equivoco, 2 de Timoteo 1:7, y lo voy a buscar, dice claramente, porque no me ha dado Dios espíritu de cobardía, no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. ¿Y eso qué quiere decir? Que uno no tiene que tener miedo. Si Dios te da un talento, multiplícalo. Voy a buscarlo de una vez. 2 Timoteo 1:7. Vamos a verlo de una vez. Aquí tengo la computadora, porque en la computadora busco también más rápido los versículos. Ok, aquí está. Aquí está, ya se está abriendo. Pues sí, estamos leyendo en el 19, ahora vamos a leer en el versículo 20 mientras que la computadora abre. Pero es ahí en 2 de Timoteo 1:7, porque no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiere decir que si Dios te manda a hacer algo, ve a hacerlo, no te dé miedo, no te pongas a pensar qué van a decir, se van a reír, se van a burlar, me van a decir que estoy loco. No importa, que digan lo que quieran. ¿Qué te interesa más a ti? La opinión de Dios Todopoderoso, de Jesucristo, que murió por ti en una cruz, o la opinión de los hombres, o la opinión de tus amigos que se van a burlar de ti. ¿Qué es lo que te interesa más? Hazte esa pregunta. ¿Qué es lo que te interesa más? ¿Ah? Dime. Si Dios fue el que mandó a su Hijo a morir por ti en una cruz, como dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, lo dice el Señor en su palabra. Entonces, ¿qué te importa a ti lo que digan los demás? Que a ti te tiene que importar lo que diga Jesucristo, porque es a Él que tú le vas a rendir cuenta un día, porque todos vamos a estar delante del tribunal de Dios. Y entonces cuando el Señor nos pregunte a nosotros, ¿y qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué hiciste? Tú le vas a decir, ay no, Señor, me dio miedo y lo escondí porque me dio miedo. Eso es lo que le vamos a decir al Señor. No le podemos decir eso al Señor. No le podemos decir eso al Señor. Bueno, mi computadora está parada aquí, pero bueno, vamos a seguir. En el 20 dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos más, porque ya el Señor, el dueño de la casa, el propietario, había llegado a buscar lo que era suyo. Llamó a los 3 siervos y le dijo, ¿dónde está lo mío? Dime lo mío. O sea, de lo que yo te di, de lo que yo te dejé, ¿qué hiciste? Así nos va a decir el Señor también a nosotros. Mira, de los talentos que te di, de las habilidades, de las capacidades que te di, ¿qué hiciste con ella? ¿Dónde está lo mío? Dame lo mío multiplicado, ¿dónde está? Porque nosotros somos trabajadores de Jesucristo, siervos de Jesucristo, y eres el que mejor nos paga. ¿Ok? El 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos más, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí tienes,
he ganado otros 5 talentos sobre todo ellos. Vuelvo y repito. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo 5 talentos más, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. O sea, me diste 5, pero gané 5 talentos más, lo multipliqué. Y le hago un ejemplo más claro, para que se entienda. Por ejemplo, usted sabe cantar. Use ese talento para que le cante a Dios, para que le cante alabanzas a Dios. Usted es una persona que sabe servir, que sabe darle un buen servicio a las personas. Use ese servicio para servir en su iglesia, para servirle a los más pobres, a los más desamparados, para ayudar, sea un sirviente. Hay gente que se avergüenza de servir, no, pero si eso es una cosa muy linda, poder servirle a los demás. Ese es uno de los mejores trabajos, prestar servicio. Yo sé que nos cuesta, yo sé que no nos gusta, yo sé que mejor a nosotros nos gusta que nos sirvan a nosotros, pero nosotros no servirle a nadie. Pero tenemos que aprender a servir, tenemos que aprender a servirles también a los demás, porque nosotros somos llamados no solamente hijos de Dios, sino siervos. Entonces ya van 2 talentos aquí, ¿verdad? Usted tiene el talento de tocar bien el piano, usted toca bien el piano, ya van 3 talentos, toca bien el piano. ¿Ok? Entonces toque el piano para Cristo, para que acompañe en el grupo de adoración, de alabanza, tocando el piano. Usted es una persona que le gusta comunicarse, que le gusta hablar. Bueno, use ese talento para comunicar la palabra de Dios. Use ese talento para llevar el evangelio a otros lugares, para ir a predicar en otras zonas del país o fuera del país. ¿A usted le gusta escribir? Bueno, escriba libros que hablen de las cosas de Dios, de las experiencias que Dios ha hecho en su vida, de las vivencias suyas, de su testimonio. Escriba un libro. Ya son 5 talentos, ¿no? Que Dios le dio ahí, ¿no? Que Dios le ha dado. Entonces sígalo multiplicando. Entonces combine todos esos talentos y haga un talento más y otro, y otro, y otro, y otro. Y cuando viene a ver, tiene 10. Cuando viene a ver, tiene 10 talentos ahí. Entonces cuando venga el Señor y te diga, mira, ¿qué hiciste con lo que te di? Tú le vas a decir, no, mira, Señor, tú me diste esto, esto, esto y esto y esto. Y mira, ve, tengo 10. Mira lo que te va a decir el Señor, ya te lo voy a leer. Mira lo que te va a decir el Señor. Dice, y su Señor le dijo, mira lo que te va a decir y lo que me va a decir a mí. Si multiplicamos los talentos, ¿no? Si hacemos la voluntad de Dios, si no, no nos va a decir eso. Dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mira lo que nos va a decir el Señor. Nos va a decir qué bien has hecho, qué bien te comportaste, qué bien hiciste. Te di pocas cosas, porque 5 talentos no es que sea tantas cosas. Dios nos da a nosotros según nuestras capacidades, según nuestras habilidades. Hay personas que tienen la capacidad de manejar muchas cosas al mismo tiempo. Yo por lo menos me considero una persona multifuncional. Me considero una persona multifuncional. ¿Por qué? Porque yo soy capaz de hacer tantas cosas al mismo tiempo. Un ejemplo. Yo estoy haciendo la lavadora y en el mismo tiempo que estoy lavando la ropa en la lavatricia, mientras que se lava la ropa estoy cocinando. Al mismo tiempo que estoy cocinando, vengo a mi cuarto y mientras que la comida se está haciendo a fuego lento, estoy limpiando mi cuarto. Y mientras que se limpia mi cuarto, tengo la computadora encendida y estoy escuchando las predicaciones. Y estoy atenta a la lavadora, a la comida que no se queme, a dejar la habitación limpia y a escuchar la predicación. Y de repente alguien me está mandando un mensaje y estoy respondiendo el mensaje, pero estoy atenta a lo que están predicando y estoy limpiando al mismo tiempo y estoy cocinando y estoy lavando. Multifuncional. Habemos personas así. Habemos otras personas o hay otras personas que si hacen 2 o 3 cosas al mismo tiempo entran en confusión, se confunden, se les olvidan las cosas, se les quema la comida, la lavadora se le queda prendida, no logran hacer. Entonces Dios, según las capacidades que tiene, Él te da, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Si en lo poco, porque a veces creemos que si nos dan 5 responsabilidades, como
este hombre le dio a su siervo 5 responsabilidades, a veces pensamos que 5 es mucho. Eso no es nada. 5 responsabilidades no es nada. Ve a lo largo de su vida todo lo que usted ha vivido y todo lo que ha tenido que hacer para llegar donde está. No fueron 5 cosas, fueron un montón de cosas. Entonces, no nos podemos quejar, ay, no, es que eso es demasiado responsabilidad para mí. No, ay, no, mejor yo no hago eso. Ay, no, eso es mucho. No, tú eres el que te pones límite. Y mira lo que el Señor dice: sobre mucho te pondré. En lo poco me fuiste fiel, o sea, te di 5 talentos y me fuiste fiel, los multiplicaste, trabajaste, hiciste lo que te pedí. Ahora te voy a poner en lo mucho. Entra en el gozo de mi Señor, o sea, entra al reino de los cielos, gózate conmigo. Por eso es que aquí dice en la parábola de los talentos que esto es comparado al reino de los cielos. Y sigo leyendo en el 22, dice: llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. He aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. O sea, multiplicó los 2 talentos, hizo 4 talentos. En el 23, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Otra vez lo hizo entrar en el gozo de su Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Voy a volver a leer el 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Es verdad que Dios es todopoderoso y Él lo hace todo. Y es verdad que sin necesidad del Señor sembrar, Él puede recoger. Porque Dios todopoderoso es el hacedor. Y eso lo sabemos muchos cristianos. Que Dios, sin necesidad de hacer una siembra, Él recoge. Usted sabe que para usted recoger, usted tiene que primero sembrar. Usted siembra una semilla para usted recoger los frutos del árbol que va a crecer ahí, de la planta que va a crecer ahí con la semilla que usted sembró. Usted tiene que primero sembrar la semilla y después, cuando crece ese árbol, entonces usted recoge los frutos. Pero nosotros sabemos que el Señor, sin necesidad de sembrar nada, Él de igual manera puede recoger fruto. Entonces, eso fue lo que le dijo aquí el siervo al cual le dieron 1 talento. Este siervo le dijo al Señor: Señor, yo sé que tú recoges donde no siembras, como queriendo decir: Señor, no hacía falta que yo multiplicara mis talentos, ¿para qué? Me dio miedo, Señor, tanto. Tú eres fuerte, tú eres poderoso, tú lo puedes hacer todo. Sin necesidad, un ejemplo, sin necesidad de que yo predique el evangelio, tú puedes hacer que el mundo se convierta si tú quieres, Padre. A mí me dio miedo predicar tu palabra, decir que soy cristiana, que soy evangélica, que estudio la Biblia, que voy a la iglesia. Me dio miedo salir a hablar de tu palabra. Porque yo sé, Padre, que aunque si yo no abro mi boca, tú de igual manera puedes salvar al mundo entero. Me dio miedo, Señor, entiéndeme. Eso es un pecado, eso es una desobediencia. El miedo es un pecado y es una desobediencia, porque el miedo es el espíritu de cobardía. Y por eso era que le estaba buscando aquí, y corrobórelo usted, ¿verdad? Por eso era que le estaba buscando el versículo. Estaba yo en los ciertos. Segunda de Timoteo 1:7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez o de miedo o de cobardía. En otras versiones dice de cobardía. Aquí dice de timidez, espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios te ha dado a ti un espíritu de poder, que es el Espíritu Santo, que es el que te hace ser fuerte a ti, que es el que te llena de poder a ti. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso es que dice que sin Dios nada podemos hacer, porque es Jesucristo y su Santo Espíritu el que nos fortalece. Y dice: te he dado un espíritu de amor. ¿Quién es amor? ¿Quién es el amor?
El amor es Dios. El que no ha conocido a Dios no sabe cosa quiere decir el amor. El que no ha conocido a Dios no sabe qué es el amor, porque Dios es amor. La definición de amor es Dios. Si usted no lo sabía, sepa. La definición de Dios es amor. Es amor. Dios es amor. Y dice de dominio propio. O sea, que Dios a ti te ha dado un espíritu de poder, que es el Espíritu Santo, para que te proteja, para que te esfuerce, para que te diga, tú sí puedes, yo lo voy a hacer porque Dios me ha dado poder. Y en la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y te ha dado amor. ¿Qué amor? El amor de Dios, que es el propio amor de Dios, porque Dios es amor. O sea, que Dios está contigo. Y dominio propio. ¿Dominio propio para qué? Para que domines el miedo. Para que domines el miedo. Para que dejes de tener miedo. Dios trató conmigo con ese versículo. Dios trató con mi vida. Trató conmigo. Porque yo era bien miedosa, pero Dios trató conmigo. ¿Ok? Lo bueno de mí, que yo reconozco que aunque si tenía miedo me enfrentaba a las cosas. Pero me enfrentaba con unos nervios y con un miedo. Ahora el Señor me está ayudando a controlar esos nervios y esos miedos. Porque hasta para hacer este video, o sea, para hacer los videos, ¿no? Al principio yo decía, no, Señor, yo no voy a hacer esos videos. Si yo soy muy tímida, si yo no sé hablar bien, a veces no pronuncio las palabras bien, a veces yo mezclo la R con la L. ¿Cómo yo voy a hablar así? No, Señor, a veces se me enreda la lengua. No, Señor, yo no puedo hacer esos videos que van a decir la gente. Esta no sabe hablar, esta no sabe qué es lo que está diciendo. Mira, se le enreda la lengua, pronuncia las palabras mal, se van a reír. Eso era lo que yo pensaba cuando el Señor me puso este llamado, porque estos videos yo no los empecé a hacer porque, yo quise, me gustó. Es que a mí me gusta hacer videos y me gusta que me vean por los videos. No. A mí no me gusta ser vista. Yo a veces digo, Señor, me gustaría ser invisible, que la gente ni siquiera me notara, que yo llegara a los lugares y pasara desapercibida.